Saludos mis hermanos, bendiciones, que la paz del Señor sea con ustedes. Hoy estamos aquí nuevamente, otra semana más de la enseñanza de la palabra. Eh, Vamos a seguir estudiando, ¿verdad? La Biblia como siempre hacemos. Vamos a estar estudiando hoy acerca de la salvación, es obediencia. La salvación es obediencia, amado. ¿Qué significa eso? Pues vamos a ver lo que la palabra nos va a estar, ¿verdad? Llevando, enseñando. Vamos a orar para entrar, ¿verdad? Rápidamente a la enseñanza, que es lo que venimos. Así que oramos al Padre, al Dios Todopoderoso. Le damos gracias por la oportunidad que nos da de estar aquí. Gracias por permitirnos, Señor, tener este tiempo, Señor. Tiempo donde podemos escudriñar tu palabra, donde podemos entender, Señor, en detalle lo que tú hablaste a nuestras vidas, Señor, por medio de las Escrituras, Señor. Y te damos gracias, Señor, por las bondades y misericordias que has tenido con nosotros, Señor. Aunque fuimos, Señor, pecadores, fuimos personas que hicimos lo malo delante de ti, tú tuviste misericordia, Señor, extendiste tu mano, Señor, y has permitido que hoy estemos delante de tu presencia, mi Dios. Te damos gracias por eso, Señor, te damos gracias porque has sido un Dios de bondad, un Dios de misericordia, has sido un Dios de amor, mi Señor. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús, Señor. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, entender, que podamos ser diligentes, obedientes, Señor, que tengamos ese conocimiento dentro de nuestro corazón y de nuestra mente para poder ser prestos, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos que están escuchando esto hoy, Señor, para que ellos también, Señor, puedan recibir esta enseñanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, vamos rápidamente a la enseñanza, ¿verdad? La semana pasada no pudimos estar, tuvimos varias circunstancias, algunos seguimos con los problemitas, ¿verdad? Técnicos, pero han habido unas mejoras y esperemos que ahora sí, ¿verdad? Esas mejoras pues tienen que ver con unas actualizaciones del software que estaba esperando porque no estaba funcionando de la mejor forma, pero gloria a Dios, ¿verdad? Todo se ve que está funcionando perfectamente. Así que vamos a lo que venimos, ¿verdad? A la clase, a la enseñanza, a aprender lo que dice la palabra del Señor. Vamos a estar viendo hoy acerca de la salvación es obediencia, ¿verdad? Cuando miramos ese punto, cuando analizamos a qué me refiero yo, a qué se refiere la palabra con que la salvación es obediencia, ¿verdad? Yo sé que hay muchos que en su pensar, en su mente o en las enseñanzas que han tenido, pues se habla acerca que la salvación es por la fe, por medio de la fe, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? No estoy en contra de eso, pero sí estoy en contra de que cuando se enseña acerca de la salvación por medio de la fe, están obviando muchas cosas, amados hermanos. Hay más detalle, hay un poco más de profundidad en esa enseñanza. ¿Y cuáles son esos detalles de profundidad que te estoy hablando? Mire, Jesucristo mismo lo dijo, que tenemos que vivir en obediencia a Él. No es solo tener una fe de creer algo, sino también obedecer su palabra. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Voy a recorrer por toda la palabra, ¿verdad? Vamos a ver algunos versículos, vamos a estar ¿verdad? Vamos a entrar de profundo para que podamos ver, ¿verdad? Lo que la palabra nos dice y para que podamos estar, ¿verdad? Completamente nutridos de la enseñanza, saber qué realmente dice la palabra acerca de nuestra salvación, acerca de, ¿verdad? Ese sacrificio de Jesucristo, qué significa y qué Él nos pide para que vivamos conforme a su voluntad. Entonces vamos a ver hoy la enseñanza, la salvación es obediencia, ¿verdad? Vimos hace, ¿verdad? Unas semanas atrás, hemos estado estudiando la vida de Jesús, cómo Jesús se sometió a obediencia también, ¿verdad? Cómo Jesús nació, ¿verdad? Y fue concebido por el Espíritu de Dios. Y vemos que
Él era el verbo, ¿verdad? Vimos todos esos detalles acerca del verbo hecho carne, la misma palabra de Dios encarnada, ¿verdad? En el cuerpo de Jesucristo. Y vino y habitó entre nosotros. Y Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 2, que la palabra estaba en el principio con Dios, ¿verdad? Está haciendo un pequeñito resumen. Por ella fueron hechas todas las cosas, ¿verdad? Esa palabra que Dios habló, por ella fueron hechas todas las cosas, ¿verdad? Y si sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho, dice. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad, amados hermanos. Entonces la misma palabra de Dios es la luz de la humanidad. Jesucristo mismo en nuestro interior, en nuestra fe, en nuestra esperanza, ¿verdad? Es la luz de nuestra vida. Entonces vimos también que Juan dice la palabra vino a los suyos, y cuando dice a los suyos está hablando de aquellos que, ¿verdad? Los fariseos, los escribas, toda esa gente que estaba en el templo, toda esa gente que obraba, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, pero que sus ojos estaban ciegos, estaban haciendo todo lo que su corazón, sus malos deseos querían, ¿verdad? Y por eso dice que la palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron, no lo pudieron ver. No pudieron ver el verbo de Dios encarnado frente a sus ojos, ¿verdad? Pero luego dice en el 12 que, pero todos los que recibieron, pero todos los que la recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces estamos hablando que todo aquel que cree en el nombre del Señor, ¿verdad? Tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y en este versículo podemos decir que por la fe, pues podemos ser salvos, ¿verdad? Porque simplemente nos dice a los que creen en su nombre, ¿verdad? Hay que creer, hay que tener fe. ¿Para qué? Para tener la potestad de ser hijos de Dios. Tenemos el derecho de ser hijos de Dios por medio de la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ese nombre, ¿verdad? Jesús, y para muchos tal vez, ¿verdad? Ha habido esta nuevo movimiento donde ahora pues no estamos bien porque no se dice Jesucristo, es Yeshua y toda esta cosa. Mira, hermanos, muchos años atrás, antes de que todo este movimiento sucediera, por el nombre de Jesucristo, muchos fueron libertados. Por el nombre de Jesús Cristo, muchos han recibido la salvación. Entonces, la importancia de todo esto, ¿verdad? De Yeshua o Jesús, tiene algo, ¿verdad? Tiene una relevancia y no es el nombre, sino es tu fe en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Yeshua, en el nombre de ¿quién? Del verbo, la palabra de Dios. Tu fe puesta en eso, pero hay algo más, amados hermanos, la obediencia. Y ahí es donde vamos, ¿verdad? Hasta ahora, a los que creen en su nombre se le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios y todo se ve bonito, ¿verdad? Pero si tenemos fe, tenemos que vivir en obediencia y eso lo vamos a ver. Entonces la palabra se hizo carne, ¿verdad? Nos dice Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad, ¿verdad? De misericordia, de amor. Entonces, muchos se enfocan en la salvación, ¿verdad? Como acabamos de hablar, tengo fe, soy salvo. Y se olvidan de lo que es la obediencia, ¿verdad? Y esto es un pensamiento mío y lo pongo, ¿verdad? Porque vamos a entrar en más detalles para ver en dónde yo, ¿verdad? Quiero que ustedes vean en dónde yo me apoyo para tener este pensamiento. Pero muchos, ¿verdad? Se enfocan en lo que es la salvación y se olvidan de lo que es la obediencia. ¿Por qué? Porque simplemente tener fe y creer, y muchas veces se enseña así nada más, pues ya es un camino fácil, es algo bien sencillo, ¿no? Pero nos olvidamos de algo muy importante, las palabras de Jesús, que él mismo dijo, si me amas, obedéceme, ¿verdad? Si me amas, obedece mi palabra, dice Jesús.
Y él mismo dijo, no, mi palabra no es la que yo hablo, sino es la palabra que el Padre me envía a decir. La salvación es un regalo de Dios, claro que sí. La salvación es el regalo más hermoso que nuestro Dios nos da, ¿verdad? Por medio del sacrificio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesús, ¿verdad? Sin olvidarnos de la obediencia. Mientras perseveres firme en obediencia hasta el fin, entonces esa salvación tendrá, ¿verdad? En tu vida efecto, ¿no? La salvación es un regalo de Dios, claro está, pero mientras perseveres firme en obediencia hasta el fin. Si no somos obedientes a nuestro Dios, si solamente tenemos fe, amados hermanos, la palabra dice que no vamos para ningún lado. Y eso no lo digo yo, pero vamos a seguir estudiando. Entonces, la salvación es regalo de Dios, amén, gloria a Dios, lo recibimos, pero mientras perseveremos firme en obediencia hasta el fin. Dice Juan capítulo 1, nuevamente el versículo 11, la palabra vino a los suyos, pero los suyos no recibieron, pero todos los que le recibieron, o los que le recibimos, a los que creen en su nombre, nos ha sido dada la potestad de ser hijos de Dios, amados hermanos. Pero miren bien, hasta aquí todo parece ser que lo único que hay que tener es fe y nada más, ¿no? Y que dice a los que creen en su nombre. Pero vamos a ver el capítulo 10 de Mateo, donde Jesucristo mismo nos habla. ¿Y qué dice Jesucristo en el capítulo 10 de Mateo, versículo 22? Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Entonces, aquellos que están fuera de lo que es el servirle a Dios, a nuestro Señor, a todos aquellos que están fuera de la voluntad de Dios, se constituyen los del mundo, ¿no? Y dice que por causa del nombre de Él, de Jesucristo, ¿verdad? De Yeshua, como lo quieran llamar, pero Él es el Hijo de Dios, el Hijo de Jehová, de Yahweh. Por causa de ese nombre, todo el mundo nos va a odiar. Pero el que resista, dice, hasta el fin será salvo. Entonces aquí la cosa cambia, ¿no? Porque tenemos fe en el Señor Jesucristo. Y dice la palabra que si tenemos fe, ¿verdad? Vamos a ser hechos hijos de Él. Pero Jesucristo dejó dicho bien claro, por causa de mi nombre, todo el mundo nos va a odiar. Pero el que resista, ¿verdad? Porque si nos odian, quiere decir que nos van a poner tropiezos. Quiere decir que nos van a hacer la vida imposible. Quiere decir que van a ir en contra de nosotros. Quiere decir que aquellos que tienen el corazón perverso, malo, aquellos que son bien malos, te van a perseguir y te van a hacer daño. Claro está, eso sí el Señor lo permite, ¿verdad? Pero hay que tener claro, hay que estar consciente que por causa del nombre del Señor vamos a tener, ¿verdad? Dificultades porque no todos son del agrado o son, ¿verdad? Simpatizantes de la fe cristiana. Y por eso dice que todo el mundo, dice la palabra, los va a odiar y por eso dice que tenemos que resistir hasta el fin para ser salvos. ¿Cuál es el fin, amados hermanos? El fin de tu vida, el fin de mi vida. Hasta que el Señor diga, este es tu tiempo de vida aquí en la tierra, ese es el fin. Y dice que tenemos que mantenernos firmes para ¿qué? Para ser salvos, amados hermanos. La salvación viene por causa de ¿qué? De la fe en Jesucristo, de la fe en el nombre de nuestro Dios. Y viene ¿por qué? Por medio de la obediencia. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que resista hasta el fin será salvo. Entonces, ¿cómo tú puedes resistir hasta el fin? Por medio de la obediencia, porque si entonces comienzas a ¿qué? A alejarte de la obediencia de Dios para complacer a los del mundo, para que no te odien, entonces quiere decir que no te estás permaneciendo recto hasta el fin. Y dice que puede ser que perdamos nuestra salvación.
porque dice, pero el que resista hasta el fin será salvo. Y si no resistes hasta el fin, entonces, ¿eres salvo? Vamos a dejar la pregunta ahí y vamos a dejar que la palabra sea la que la conteste. La salvación es un regalo de Dios, ya dijimos, mientras perseveremos firmes en la obediencia hasta el fin. Entonces vemos ese pensamiento nada más con el capítulo 10 de Mateo, versículo 22, ya con eso, ¿verdad? Es más que suficiente para entender que nuestra salvación depende de nuestra obediencia y que tenemos que mantenernos firmes hasta el fin, amados hermanos. Entonces, cuando miramos aquí en Hebreos capítulo 10, que la palabra nos advierte y dice advertencia al que peca deliberadamente, amados hermanos. Vamos a darle un poquito más de información a esto que te estoy diciendo, ¿no? Y dice, porque si pecamos o si pecaremos voluntariamente, o sea, ¿qué es esto? Si ya yo conozco qué es el pecado y yo voluntariamente lo hago, ¿qué dice? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, amados hermanos. Si ya tú tienes el conocimiento de la verdad, si tú estás comenzando a caminar, ¿verdad?, en los caminos del Señor, si ya tú tienes una vida consagrada con Él y conoces que en tu vida hay pecado, yo conozco que en mi vida hay pecado, todos debemos reconocer eso porque la palabra dice que si no lo reconocemos hacemos mentiroso a Dios. Todos fallamos, pero lo importante de nuestra vida, ¿verdad?, es permanecer fiel y buscar arrepentimiento constantemente. Por eso la palabra dice que debemos pedirle al Señor todos los días perdón por nuestros pecados, ¿verdad? El Padre Nuestro nos enseña nuevamente la oración que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas, así como perdonamos nosotros a nuestros deudores, ¿verdad? Habla acerca de un arrepentimiento constante. Esto no quiere decir que tú no vas a pecar, ya, ¿verdad?, que tienes que vivir una santidad bien recta. No, quiere decir que tenemos que vivir arrepintiéndonos constantemente, amados hermanos. Y no, ¿verdad? Cuando dice, porque si pecamos voluntariamente, tú tienes un pecado, yo tengo un pecado. Y busco la manera de que, ¿verdad?, hacer ver que ese pecado es nada. Y yo sigo haciendo el pecado, ¿verdad? Sabiendo que no, que delante de Dios no es agradable, sabiendo que Dios dice eso es pecado. Pero yo busco la manera, ¿verdad?, de camuflajear, de congraciar, ¿verdad?, de tratar de minimizar. No, eso no, Dios no quiso decirle eso cuando estaba en la palabra escrito, ¿verdad? Él lo que se refería era a otra cosa, ¿sabes? A eso me refiero. Entonces, deliberadamente tú quieres justificar ese pecado, amado. Entonces, esas son otras circunstancias, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de saber que eso no es agradable a Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿qué quiere decir, amados hermanos? Que podemos perder nuestra salvación porque tenemos un conocimiento y no queremos ser obedientes. Y yo no estoy diciendo, ¿verdad? Yo sé que pueden haber personas que estén luchando con una atadura, con un pecado, y lleven tiempo luchando, ¿verdad? Y usted ora al Señor y le pide arrepentimiento y no, es una lucha, ¿verdad? Pablo mismo lo ponía así, ¿verdad? Pablo dijo en un momento dado, ¿verdad?, que él era esclavo de la carne y que tenía problemas, ¿verdad? Ahora no me llegan las palabras claras de las que Pablo usó, pero Pablo hablaba acerca de que le daba de patadas al clavo, al aguijón constantemente, ¿verdad?, refiriéndose a un pecado que tenía, que luchaba contra él. ¿Y cuál es la bendición de tener fe en el Hijo de Dios? ¿Cuál es la bendición, ese regalo de salvación, amados hermanos? Que mientras nosotros vivamos en humillación, en reverencia a nuestro Dios a pesar de nuestros pecados, Él va a tener misericordia y nos va a perdonar y en algún momento te va a libertar y me va a libertar a mí, ¿verdad? Así que
Si esto sucede deliberadamente y nosotros tratamos de congraciar ese pecado, pues dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya no hay más, o sea, no hay más forma de que tengamos salvación, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice. Sigue diciendo en el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea el Hijo de Dios? ¿Qué mayor castigo tendrá aquel que pisotea el nombre, la sangre del Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pecado, el cual fue santificado? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, ¿cuál sería ese mayor, amados hermanos? La palabra es bien clara aquí, lo que nos está diciendo es que si nosotros conocemos a Dios, si nosotros no queremos vivir en la santidad y rechazamos la obediencia, pero nos mantenemos en una fe falsa, teniendo, pues, pensando, mejor dicho, no, yo soy salvo por la gracia de Dios y ya yo no tengo que hacer más nada, amados hermanos. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios. Tenemos que vivir en obediencia a Él. Porque cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios. ¿Y cómo pisoteamos al Hijo de Dios? En desobediencia. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces vemos ahí, ¿verdad? Unos versículos más adelante, donde la carta de los hebreos nos está, ¿verdad?, amonestando, nos está dejando saber que tenemos que vivir en obediencia a nuestro Dios, que sí, la fe es una gran parte de nuestra vida y esa fe es la que te mueve a obedecer, ¿no? Y dice que no perdamos, ¿verdad?, nuestra confianza, que tiene como grande galardón, ¿verdad?, la salvación. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza, ¿verdad? Pensando de que esta vida de cristiano es muy difícil. No, porque nuestro Señor es misericordioso, amado hermano. Y Él busca que nosotros vivamos en arrepentimiento, que vivamos reconociendo que somos pecadores, que vivamos, ¿verdad?, en obediencia a Él. Hasta el día que Él nos transforme y seamos perfectos. Y entonces, amados hermanos, tengamos ese gran galardón en nuestras manos. Porque es necesario que la paciencia. Y aquí viene algo muy importante donde en esta nueva era, en este nuevo vivir, ¿verdad?, la paciencia es algo que se ha perdido. ¿Y para qué sirve la paciencia, amados hermanos? Para tener fe, para esperar en nuestro Dios que Él obre, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, en ese tiempo de paciencia, donde sé que tú pecas, donde sé que yo peca, donde nuestro Dios sabe que pecamos, pero que vivimos constantemente buscando el arrepentimiento, perdón, y vivamos haciendo la voluntad de Él, ¿verdad?, en paciencia, con la confianza de que nuestro Dios, ¿verdad?, nos va a salvar. Esto no significa que yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Que yo tengo fe y ya soy salvo. No, dice ahí que nos mantengamos en paciencia para que habiendo hecho, dice, hecho la voluntad de Dios, entonces tú y yo tengamos la recompensa de la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es esa promesa? La salvación, amados hermanos. Pero tiene que haber una vida en obediencia. Filipenses capítulo 2, Pablo nos dice así, versículos 12 en adelante.
míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pablo nos dice aquí que cuidemos nuestra salvación. Y dice, ¿verdad? Dice que ya que siempre hemos obedecido, preocúpate, ocúpate con temor y temblor de guardar tu salvación. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Hágalo todo sin murmuraciones ni peleas para que sean irreprensibles y sencillos, mi amado. Entonces, ¿qué significa lo que dice aquí en el versículo 14? Que nuestro Dios, ¿verdad? Nos dice, manténgase en paciencia, ¿verdad? Con todo sin murmuraciones ni peleas, lo que Él te pide que hagas, hazlo. Vive en obediencia. ¿Para qué? Para que seas irreprensible y para que seas una persona humilde y sencilla delante de la presencia de Dios, el cual es de agrado a nuestro Señor. Hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como las luminarias en el mundo. Entonces, cuando Pablo dice que somos, ¿verdad? Estamos en medio de una generación maligna y perversa, amados hermanos, lo mismo que dijo Jesús, por causa de su nombre el mundo nos va a odiar, ¿verdad? Pero tenemos que permanecer en la obediencia, en lo que el Señor dijo, ¿verdad? No podemos ponernos a pelear con los que nos ven. No podemos, ¿verdad? Somos probados en eso. Somos probados en manejando en la calle. Somos probados en el trabajo. Y yo voy a decir, ¿verdad? Que a mí nunca me ha sucedido eso. Que yo no me he enojado. Que yo no he cruzado la raya y después me doy de cuenta, oh, eso no le agrada a mi Señor y tengo que dar varios pasos hacia atrás. Amados hermanos, sí, todos nosotros nos pasa. Pero lo importante es detenernos, ¿no? Nos cuesta, es parte de nuestro orgullo, es parte de que así la sociedad nos enseña, defiéndete, no dejes que te pisoteen, pero la palabra del Señor dice, deja que yo te defienda, ¿no? Deja que el Señor nos defienda y a veces pues es difícil, amados hermanos, es difícil cuando alguien nos insulta, es difícil cuando alguien nos ofende, es difícil cuando alguien, ¿verdad?, se para en nuestros pies y nos quiere brincar por encima y hacernos daño, ¿no? Pero Jesús dijo, por causa de mi nombre, ¿verdad? El mundo entero nos odiará, pero el que persevere hasta el fin, ese, ¿verdad?, tendrá la salvación. Ocúpese de guardar su salvación con temor y temblor. Hagamos lo mejor posible por mantenernos firmes, obedeciendo a nuestro Dios, amados hermanos. Porque esa es la única forma, ¿verdad?, de hacer de agrado a nuestro Dios. Es la única forma que nuestro Dios sabe que realmente tú y yo somos obedientes. Aunque Él lo sabe, ¿verdad? Retiro lo dicho, Él lo sabe. Pero Él quiere que sepas tú mismo, yo mismo, hasta dónde somos capaces de llegar. No te olvides que vivimos en fe para obedecer. La fe que tenemos es para obedecer a nuestro Dios. La obediencia de Jesús. Jesús nos da una enseñanza práctica, sencilla, de que Él también se sometió, ¿verdad?, al Padre, se sometió a la obediencia de lo que está escrito, ¿verdad? Ya vemos que Jesús fue bautizado. Jesús vino del río Jordán, donde Juan el Bautista, ¿verdad?, lo bautizó, y vimos todo eso cuando Jesús fue llevado por el Espíritu en la enseñanza anterior. Fue llevado ¿a dónde? Al desierto por 40 días y 40 noches ayunó, ¿verdad? ¿Y qué dice? Antes de todo eso Jesús se sometió, porque dice en Mateo capítulo 3, dice, y entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser, ¿qué?, bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, este es el verbo, la palabra de Dios.
el Hijo de Dios, el que creó todo por la palabra, ¿no? Y viene a la tierra, ¿y qué ustedes creen? ¿Viene a la tierra a ser como Dios, a ser? ¿O vino y se sometió como siervo? ¿O vino a enseñarnos el camino de la obediencia? Vino a enseñarnos el camino de la obediencia, amados hermanos. Porque en el versículo 14 Juan dice, mas Juan se ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí para que yo te bautice. Pero Jesús le respondió, deja ahora, bautízame, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús fue bautizado por Juan. Entendemos, amados hermanos. Podemos ver aquí la acción de Jesús, del Hijo de Dios, del verbo que dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia, amados hermanos. ¿Tenía que ser bautizado Jesús para recibir el Espíritu de Dios? Es el Hijo de Dios, ¿no? Pero Jesús vino a cumplir toda justicia. Usted y yo somos llamados a cumplir toda justicia. No es solo, amado hermano, decir yo tengo fe en el Señor, pero hay cosas que están establecidas por la palabra de Dios que tenemos que vivirlas y tenemos que ser obedientes. Porque nuestro Señor mismo, el Verbo encarnado, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, vino a esta tierra y Él mismo dijo, es necesario que cumplamos, que tengamos buenas obras, que hagamos lo que la palabra dice. Cuando dice justicia, amados hermanos, ¿qué es justicia? Justicia es lo que es justo, ¿verdad? Resumida cuenta es la acción de lo justo. Y es justo que Jesús haga lo que todos tienen que hacer como hombres. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados hermanos, vemos nuevamente que nuestro Señor se somete, ¿verdad?, al Padre, y Él no hace las cosas porque Él es Dios, porque Él es la palabra misma de Dios, ¿verdad? Porque Él es el verbo. No, se somete al Padre y obedece lo que la palabra está escrito. Mis labios rebosan alabanza, dijo David en el Salmo 119. Cuando me enseñes tus estatutos, mis labios rebosarán alabanza. Cuando me enseñes tus estatutos. El hombre llamado conforme al corazón de Dios dice que se regocija de alabanza cuando Dios le enseña sus estatutos. ¿Por qué? En el número 172, Salmo 119, versículo 172 nos contesta, dice, hablará mi lengua tus dichos, lo que tú dices, Dios. Lo que tú dices, Jesús, eso es lo que mi boca hablará, porque todos tus mandamientos, ¿qué son? Justicia. ¿Qué dijo Jesús, verdad? Me fui. Jesús fue bautizado, ¿por qué? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, es parte de los mandamientos de Dios, ¿verdad? El ser bautizado. Y no solo eso, hay muchos más mandamientos, ¿verdad? La obediencia a ellos es la que nos da la salvación. Porque la gracia de Dios vino y nos dio un galardón y nos dio bendición, ¿verdad? Pero sabemos, amados hermanos, que el que desobedece a la voz de Dios, al mandato de Dios, se convierte en un desobediente, se convierte en un pecador. Y que decía la palabra ahorita, que el que peca deliberadamente, ya no hay más sacrificio, amados hermanos, para la salvación. Entonces,
rebosan de alabanzas cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos, amados hermanos, son justicia. Y Jesús dijo, es necesario que cumplamos con toda justicia. Entonces estamos hablando que los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, es justicia de Dios. Y sí, la palabra dice que somos justificados por la fe. Y también la palabra dice que la fe sin obra es muerta. ¿Y cuáles son las obras de la fe? La obediencia a los mandamientos de Dios, que es la justicia de Dios. Mateo se dice, pero yo digo que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado, porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Entonces Jesús en el capítulo 12, ¿verdad? Nos dice nuevamente que si no nos sometemos, ¿verdad? Si no refrenamos nuestra boca, si no paramos de hacer malas conductas, dice que por nuestras propias palabras seremos condenados. Entonces, amados hermanos, te pregunto, ¿podemos perder nuestra salvación? Sí, amados hermanos. Porque Jesús mismo está hablando que de toda palabra ociosa vamos a tener que dar cuenta. Porque tus palabras serán reivindicadas. Por tus palabras, por mis palabras, ¿verdad? Seremos reivindicados. O por nuestras propias palabras podremos ser condenados. ¿Qué significa ocioso? Que no trabaja, desocupado o exento de obligaciones. Entonces, si yo estoy exento de obligaciones y estoy desocupado, significa que lo único que yo tengo es fe, pero no tengo obras, no tengo las obras de la fe. No hago lo que el Padre me manda hacer. Son palabras inútiles, sin frutos ni provecho. Entonces quiere decir que toda palabra ociosa, ¿verdad? Significa que son palabras de que el Señor sabe. Palabras tales como, yo soy salvo por la fe, ya no tengo que hacer más nada. Palabras sin obligaciones. Inútiles, sin fruto ni provecho. Por esas mismas palabras, amados hermanos, podremos ser condenados. Efesios capítulo 2, Pablo nos dice otra vez, ¿verdad? Éramos por naturaleza objeto de ira como los demás, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios los lavó, o nos salvó, perdón, de ese pecado, ¿verdad? Y este es el famosísimo capítulo, versículo, donde todos se agarran de que porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este famosísimo versículo donde dice que somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, amados hermanos. Claramente nos dice, ¿verdad?, que hay una salvación por fe, una salvación que no tiene obras. Es muy cierto, ese es el premio, ese es el regalo de nuestro Dios. Pero se nos olvida siempre terminar la palabra, ¿verdad? Versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya. Vamos a ponerlo de aquí. Versículo 9 dice que no es por obra para que nadie se gloríe, pero el versículo 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó
de antemano para que anduviésemos en ellas. Es una responsabilidad tuya, es una responsabilidad mía, que si yo tengo fe, entonces yo tengo que saber que mi Dios me puede condenar si no hago su voluntad, si no hago las obras que Él determinó hacer antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Si tú y yo no andamos en las obras que Dios preparó de antemano, ¿en qué te conviertes? Yo sé que tú te contestaste. ¿En qué te conviertes? ¿En qué me convierto si yo no hago lo que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella? ¿En qué me convierto? En desobediente, amados hermanos. Y por eso la salvación es por fe, pero tiene que haber obediencia. Esa fe nos lleva a creer en Jesús y Jesús nos va a dirigir en el camino de Dios para que andemos en fe por medio de obediencia. Te lo voy a poner ahí abajito, ¿verdad? Te lo voy a simplificar. Dios preparó de antemano toda buena obra para que anduviésemos en ellas. Y si no andamos en las buenas obras de Dios, amados hermanos, ¿en qué nos convertimos? En desobedientes. Y los desobedientes, amados hermanos, pisotean la sangre del Cordero, como dice el libro de Hebreos que acabamos de leer. Salvos por la fe, sí, condenados por la desobediencia. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Que nuestras palabras mismas nos podrían condenar en el día del juicio. Toda palabra ociosa, toda desobediencia, todo engreimiento pensando que simplemente tenemos que creer en Jesús y que Él hizo todo por nosotros, pero Él fue el ejemplo para que tú y yo sigamos, ¿verdad? Jesucristo mismo dijo en su palabra, en los primeros versículos de Mateo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En otras palabras, yo soy el ejemplo para que tú sigas y tengas salvación, amados hermanos. Pero no te engañes pensando que tú tienes una fe si tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Si tú no estás poniendo en práctica la palabra de Dios. Acuérdense en que Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios misma encarnada y vino a enseñarnos, ¿verdad? Por eso se llama el verbo, porque es la acción. La acción de la palabra de Dios vino a enseñarnos a cómo vivir en obediencia, haciendo la voluntad del Padre. Mensaje corto. Vamos a hacerlo así ahora en adelante para que podamos meditar más. El Señor me los bendiga grandemente. Voy a orar por ustedes. Reciban esta bendición de palabras. Vivamos en rectitud. La misma palabra dice que todo aquel que es obediente al Dios de los cielos, al Dios Todopoderoso, recibirá multitudes de bendiciones, amados hermanos. Si tú tienes problemas, si tú tienes circunstancias, si tú no puedes salir de todo lo que te enreda, de todo lo que te envuelve, tal vez es porque el Señor te está llamando a la obediencia. Tú eres grande, tú eres misericordioso, nuestro Dios eterno, nuestro Padre celestial, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Dios. Eres aquel que vino desde la majestad, desde el trono, desde lo más grande, desde la creación del universo hasta la tierra para hacerse hombre y sufrir, enseñarnos a vivir. Te damos gracias por el sacrificio perfecto de la cruz. Tenemos fe en esa palabra, tenemos fe en ese gesto y queremos ser obedientes para obtener nuestra salvación. Te damos gracias, mi Dios, por las cosas que tú haces, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu
amor, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos amonesta y nos enseña, amados hermanos, a que hay esperanza, a que hay bendición, a que hay misericordia, a que hay amor, a que hay compasión. Pero no podemos vivir derrochando nuestra vida pensando que ya todo está hecho. No, nos toca tener reverencia, respeto, honestidad, integridad, ser diligentes al mandato y a la voz de nuestro Dios. ¿Para que qué? Para que no seamos reprendidos. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a mis hermanos, guárdalos, cuídalos, Señor, de toda circunstancia, de todo, Señor, problema que tengan, Señor. Ayúdalos, Señor, en su salud, en su economía, Señor. Dale sabiduría, expande sus pensamientos, Señor, para que puedan vivir en obediencia a ti y ser fieles servidores tuyos. En el nombre de Jesús oro, Señor, y te doy gracias por mis hermanos. Y la semana que viene continuaremos con esta misma enseñanza, amados hermanos. Vamos a darle un poquito más, ¿verdad?, de versículos bíblicos. Vamos a poner un poquito más de palabras para seguir reforzando esta enseñanza que Dios nos da. Bendiciones, mis hermanos, y que la semana que viene, ¿verdad?, esta semana sea hermosa, sea una semana llena de cosas lindas para ti, que el Señor te llene y te ilumine y que puedas probar que la obediencia trae bendición en abundancia, amados hermanos. Recíbelas en el nombre de Jesús y la semana que viene entonces nos vemos. Bendiciones.